Lucas capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el 17, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo que dice, bien dispuesto. Aleluya. Vámonos a segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Vamos a brincarnos hasta el versículo 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Muchos de mis hermanos, prácticamente todos de los que estamos ahorita conectados, conocemos grandes historias bíblicas, grandes hombres y mujeres de Dios, grandes profetas de la antigüedad. Como ya hemos visto en predicaciones pasadas, y usted lo sabe, Elías es uno de los profetas más destacados del pueblo de Israel. Elías, mi hermano, es el profeta de fuego. Pero su sucesor, Eliseo, hizo quizá muchas más hazañas que el profeta Elías. Usted lo puede leer en segundo libro de los Reyes, puede empezar a leer cómo Eliseo empezó a hacer grandes maravillas, grandes cosas delante del pueblo y de parte de Dios. También leímos cómo mi hermano Juan el Bautista dice que iba a ir a preparar el camino para Jesús, pero iba a ir con el espíritu y el poder de Elías. Y Jesús, nuestro Señor dijo, que entre los hijos de los hombres no se había levantado uno más grande que Juan el Bautista. Entonces, de las lecturas que hemos hecho, hemos notado que tanto Eliseo como Juan el Bautista tenían algo en común. ¿Y sabe qué es lo que tenían en común? Ambos tenían el espíritu de Elías. El espíritu de Elías. Yo quiero hablarle de esa doble porción que pidió Eliseo y de lo que se trata tener el espíritu de Elías, las características del espíritu de Elías y la necesidad que tenemos como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo, de tener el espíritu de Elías en nuestros días. Gloria a Dios. No sin antes destacar, mi hermano, que cuando hablamos del espíritu de Elías, no nos referimos a un espíritu, ¿verdad? Un fantasma o algo que se nos mete al cuerpo. No. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ahí sí estamos hablando de una persona, la tercera persona de la Trinidad, que mora en todo aquel, mi hermano, que ha venido a los pies de Cristo, que ha creído en Cristo, y que el Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos, dice la Biblia, y nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero cuando hablamos del espíritu de Elías, lo que realmente estamos queriendo decir, hablamos de un tipo de actitud, unas características que debe de tener todo el creyente que quiere servir a Cristo. En nuestros días, mis hermanos, debe haber un proceso de restauración. Si
Si usted nota lo que dice Juan, bueno, acerca de Juan, Lucas, capítulo que estábamos leyendo, capítulo 1, dice que Juan vendría a reparar las cosas, a volver el corazón de la familia, a restaurar, a preparar los corazones para cuando Cristo viniera a predicar. Cristo ya vino a predicar, mi hermano. Cristo ya nos dejó esa encomienda, esa gran comisión. Sin embargo, nosotros debemos continuar con esta labor, la gran comisión que Él nos ha encomendado. Y para esto, mi hermano, tenemos que preparar los corazones de las personas, debemos de preparar los corazones del ser humano que está necesitado y tenemos que tener las mismas características que tenía el profeta Elías, y por lo cual Eliseo pidió una doble porción. Aleluya. Tenemos que ver, mi hermano, algo muy importante, que si las iglesias, que si los cristianos no están comprometidos con su llamamiento, las iglesias serán iglesias sin orientación, sin identidad y sin esperanza. La iglesia, mi hermano, es el cuerpo de Cristo. La iglesia como tal no es en ningún motivo un club. No es para ver si el hermano viene bien vestido, si la hermana está muy gorda. No es para ver si el que canta muy bien o si el que predica es un experto. La iglesia no es para eso. Mucha gente durante muchos años de su vida han asistido a las congregaciones pensando que es eso, que es un club. Y es bueno tener compañerismo dentro de la iglesia. Es bueno hacer amistades porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es bueno que nos hagamos amigos de otros hermanos en Cristo, hermanos. No está mal, pero no es todo, no se trata de eso. Eso no es lo más importante por lo cual nosotros nos congregamos, mis hermanos, sino que es para aprender del carácter de Cristo, de su palabra y de llevar a cabo la gran comisión de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Para eso Dios nos salvó de las tinieblas a su luz admirable para ir a romper las cadenas de la esclavitud del pecado. Y mi hermano, es indispensable que hoy en nuestros días tengamos en cuenta ese compromiso y ese llamamiento que Dios nos ha dado. En la Biblia, por ejemplo, encontramos a un hombre llamado Simeón, un hombre anciano. Dice la Biblia, justo y piadoso. Está en Lucas capítulo 2. Y vemos también a una mujer llamada Ana, que servía de día y de noche. Y ambos esperaban la salvación de Israel. Estas dos personas, dice que continuamente, mi hermano, estaban al pendiente de estar en el templo, de estar orando, de estar intercediendo, de estar esperando la promesa que vieron que es Cristo Jesús. De la misma manera, el cristiano, mi hermano, tiene que enfocarse, tiene que comprometerse al llamado que Dios nos ha dado. Y la palabra del Señor nos muestra una serie de características de una persona que tiene el espíritu de Elías. O sea, cuando Eliseo le estaba pidiendo a Elías una doble porción de su espíritu, Eliseo no estaba pensando en que quería hacer el doble de milagros que Elías hacía, que quería descender 2 veces el fuego del cielo, o el doble, que él no estaba hablando de eso sobrenatural. De lo que Eliseo quería y que le estaba pidiendo es esto que vamos a ver ahorita. Y es muy importante, mi hermano, mi hermana, que usted lo entienda, porque mucho pueblo de Dios, cuando ve milagros de Dios, ellos dicen, yo también quiero hacer eso. Y se ponen a orar, Señor, dame el don de milagros, dame el don de sanidades. Y se enfrascan en eso. Pero Dios no puede usar vasos sucios, ¿verdad? Yo pienso que usted no le daría a su pequeño hijo, a su pequeña hija, un arma cargada, ¿verdad? Un revólver. El poder de Dios, mi hermano, es arma, es un fuego consumidor. Y Dios no se lo va a entregar a niños inexpertos, a personas inmaduras. Dios no se lo va a dar. El Espíritu Santo sabe a qué le va a dar a cada uno y cuándo se lo va a revelar. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que ser vasos limpios para que Dios pueda depositar en nosotros sus dones, su presencia, sus talentos, su mover. ¿Usted quiere tener un mover de parte de Dios en su casa, en su familia, en su congregación? Tiene que estar preparado. Y vamos a ver, mi hermano, qué es lo que hacía del profeta Elías, una persona tan singular, que dice la Biblia, Eliseo pidió una doble porción de su espíritu,
Dice la Biblia que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías y la Biblia dice que vendrán dos testigos, de los cuales muchos comentaristas bíblicos creemos que uno de ellos tendrá el espíritu de Elías o será Elías mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque Jesús en el huerto del Getsemaní dice que oraba y se le aparecieron Moisés y Elías. ¿Qué tiene ese Elías? Que no es una persona común, dice Santiago, como usted y como yo, sujeto a pasiones como las nuestras. Sí, era un hombre común y corriente. Y lo miramos el miércoles que él tuvo miedo. Que entonces, ¿qué hacía diferente a Elías? Ya, pastor, empieza a decir porque ya está dando muchas vueltas. Bueno, la pastora aquí está desesperada, ya quiere saber. Elías, mi hermano, el espíritu de Elías, la actitud de Elías era confrontativa. Elías fue un profeta de juicios. Convocó a los profetas de Baal y los mató a todos. El espíritu de Elías es un espíritu que llama las cosas por su nombre. Porque en mucho pueblo de Dios, mi hermano, en este tiempo, muchos creyentes están convencidos, pero no están convertidos. Coquetean con las cosas del mundo. Que si una cervecita, que si un cigarrito, que si un bailecito, que si una mala palabra, que ay, pastor, ¿por qué dice eso? Ya nos exhibiste, que eso es ser religioso, Dios no busca eso, Dios busca el corazón. No, mi hermano, no se equivoque. La Biblia nos enseña cosas fundamentales, y creo que la semana publicamos, ¿verdad? Y inspirado por Jesús, que ni los borrachos, que ni los idólatras, que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni nadie de ellos heredará el reino de Dios, de los cielos. Y las cosas tenemos que llamarlas así, mi hermano, así como dice la Biblia, así tenemos que nosotros expresarnos. El espíritu de Elías, mi hermano, no le daba vuelta a las cosas. Es confrontativo, es de frente. Tú estás mal porque estás en pecado por esto, pero Dios te puede restaurar si tú te vuelves. Obviamente, ¿verdad? Contacto, obviamente sabiendo a quién se lo está diciendo, porque no pretendemos cerrar el oído de la persona a que le compartimos el mensaje. Lo que pretendemos es que reciba y que acepte su pecado, que lo reconozca delante de Dios y que se vuelva de sus malos caminos. El espíritu de Elías no era complaciente. Lo que nos deja ver, mi hermano, que no podemos hacer la obra de Dios si estamos acomodados o amoldados a este mundo. Yo estoy sorprendido porque he estado leyendo que en muchas partes del mundo hay iglesias cristianas o que se dicen ser iglesias cristianas que permiten, mi hermano, cosas en sus congregaciones. Se está, como dicen, releyendo la Biblia. Y dicen que Jesús, por ejemplo, Jesús nunca señaló o dijo que el ser homosexual era algo malo, que fuera pecado. Que sí, que lo dijo Pablo, pero que Jesús no. Y todo ese tipo de cosas, mi hermano, que se están permeando, se están introduciendo a las iglesias o al cuerpo de Cristo. A mí me sorprende, mi hermano, porque vemos que falta claridad en lo que se está predicando. La Biblia dice tajantemente que ellos, si siguen con su pecado, al igual que cualquier otra persona que persiste en su pecado, no pueden heredar el reino de Dios. No es peor ser homosexual que ser prostituta o que ser drogadicto o que ser adúltero. Es lo mismo, es pecado. No hay problema de que estas personas vengan a la iglesia. Todos venimos, mi hermano, con algún pecado delante de Dios. El problema es persistir en mi pecado. El problema es que si yo vengo siendo borracho, tenga 10 años yendo a la iglesia y siga siendo borracho. El problema es que la hermana venga de ser prostituta y después de 15 años siga siendo prostituta. Ese es el problema. El problema es que se acerque un homosexual y que después de 5, 6 años, 7 siga haciéndolo, porque está persistiendo en su pecado. Elías, mi hermano, era confrontativo. Él decía las cosas así no se puede. Hay tibieza, mi hermano, el día de hoy en la iglesia. Hay ambigüedades. Bueno, le damos la vuelta a las cosas para no decir cómo se llaman, ¿verdad? Para no ofender a las personas. Eso sí, es ser ambiguo, no ser claro, ¿verdad? Y eso hay que erradicarlo. Voy a leer Juan capítulo 5, versículo 35, dice así. Juan 5:35
Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Dice mi hermano este pasaje acerca de Juan, que era una antorcha, que Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba y ardía. Piensa en la predicación de Juan el Bautista, qué es lo que él hacía, qué es lo que llamaba la atención, qué es lo que lo distinguía de entre todos los religiosos de su época. Quizás su manera de vestir, dirá usted, o su manera de comer. Pero lo que más notaba o era notable en Juan el Bautista era su predicación. Cómo confrontaba a mi hermano al pecado. Aún le dijo al rey, esa mujer con la que tú estás es esposa de tu hermano y no te es lícito que tú la tengas. Tómala, le costó la cabeza a Juan el Bautista, mi hermano. Le costó la cabeza, pero él dio la cabeza por Cristo, por no quedarse callado. Nosotros también debemos ser antorchas encendidas y alumbrar a otros y que la gloria de Dios sea siempre para Él y para Él. Eso es lo que tiene que hacer el creyente, confrontar el pecado, tanto primeramente en la vida personal, en nuestra vida. ¿Con qué cara voy a decirle a otro que no lo haga si yo lo hago? Si usted vio la predicación, perdón, la escuela dominical esta mañana, va a ver que va encaminado a esto. No podemos dar algo que no tenemos, no podemos decir, no lo digas si yo lo digo, no lo hagas si yo lo hago. No hay un peso suficiente, mi hermano, de moralidad, de ética, de poder para hacerlo si yo mismo no lo estoy haciendo. Entonces tenemos que primero confrontar nuestra vida en el espejo de la palabra de Dios. Si queremos tener el espíritu de Elías, si queremos tener el poder que Dios le dio al profeta. Elías hizo esta declaración. Elías dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Lo cual demuestra una segunda actitud del espíritu de Elías. Este profeta, mi hermano, tenía intimidad con Dios. Tenía un tiempo a solas con Dios. Elías, como lo dije el miércoles, conocía, sabía distinguir la voz de Dios de entre la muchedumbre, de entre el bullicio. Él sabía quién era Dios. Y cuando Dios le hablaba, él lo reconocía. Elías era entendido en los tiempos y atrevido porque conocía a Dios. Confrontaba, por ejemplo, al rey Acab. Lo confrontó, mi hermano, y Dios lo usó para eso. Porque él, mi hermano, estaba cerca de la presencia de Dios. Yo siempre le he dicho esto. Si usted trabaja en una panadería, ahí cerca de los hornos, usted sale despidiendo olor a pan, ¿verdad? Usted sale despidiendo ese grato aroma a pan recién horneado. Cuando usted y yo vivimos cerca de la presencia de Dios, constantemente en la presencia de Dios, cuando caminamos, despedimos o se desprende de nosotros el aroma del Espíritu de Dios. Se nota en nosotros, en nuestro semblante, se nota en nuestra manera de hablar, se nota, mi hermano, hasta nuestro vestir, en nuestro caminar. Se nota cuando hemos estado en la presencia de Dios, porque como el profeta Elías, él tenía una intimidad con Dios. Confrontó al rey Acab por su pecado y le dijo, fíjese lo que le dijo, no volverá a llover, sino por mi palabra. Él tenía confianza de decir esto y saber que Dios lo estaba respaldando porque Dios ya se lo había encomendado, porque él ya había estado a solas con él. Una característica del espíritu de Elías es que debe estar constantemente en la presencia de Dios. No solo algunos días en la semana, una hora cuando están predicando, ¿verdad? Cuando está el servicio, sino de día y de noche, constantemente. Si usted no tiene intimidad con el Espíritu Santo, usted no va a saber cuando le está hablando. Usted tiene que sintonizarse con él. Dice la Biblia, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib. Palabra de Dios que vino el profeta Elías. El profeta Elías entonces se apartaba para tener tiempo a solas con el Señor. Por lo cual, mi hermano, cada uno de nosotros tenemos que también tener nuestro arroyo apartado.
a solas, un tiempo con Él, donde no haya nadie más. Sí, es muy bonito tener un tiempo devocional con la familia, con la esposa. Es hermoso, mi hermano, con los hijos, pero no debemos dejar pasar por alto el tener un encuentro a solas con el Señor. Elías lo hacía, mi hermano. Yo a veces pienso que dejamos a nuestro Señor plantado, que lo dejamos ahí esperándonos porque nunca nos acercamos a Él. Una persona con el espíritu de Elías tiene tiempo a solas con Dios, su lugar, ¿verdad? Como le llaman ahora, su cuarto de guerra. Porque cuando entramos a ese lugar para orar, en lo secreto, dice la Biblia, que Él nos recompensa en público. Aleluya. Si seguimos leyendo la historia de Elías, vamos a ver que la persona que tiene el espíritu de Elías es una persona que sus hechos coinciden con sus palabras. Es una persona íntegra. Mis hechos coinciden con mis palabras. Dice, por ejemplo, 1 Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué supo esto la mujer? Si dice la Biblia que ya lo había recibido antes, porque Elías hizo un milagro de parte de Dios. Los hechos de Elías concordaban con la palabra de Dios que salía de sus labios. Y la mujer dijo, oh, ahora entiendo que realmente es una persona que viene de parte de Dios. Es decir, una persona con el espíritu de Elías no habla tonterías, habla cosas reales, habla verdades, mi hermano. Verdades tangibles de la palabra de Dios y da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Puede decir, Cristo salva porque a mí me salvó. Cristo sana porque a mí me sanó. Cristo suple las necesidades porque a mí me las suple. Es alguien, mi hermano, que respalda su predicación con un testimonio, con una vida. Ah, bonito me viera yo predicándole a los matrimonios y que mi matrimonio esté mal, ¿verdad? Bonito me viera yo predicándole a los drogadictos y yo drogándome. Que eso no es, mi hermano, ser una persona íntegra. Tenemos que enfocarnos y tenemos que buscar la presencia de Dios. Dice 1 Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El profeta Elías, mi hermano, era un hombre radical. No se cansaba, no andaba entre dos pensamientos. Era un hombre que confrontaba, era un hombre que se decidía. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, entonces no vuelvo atrás. El reino de los cielos es para valientes. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Es decir, que si yo ya he tomado, mi hermano, el arado, no debo voltear hacia atrás. Que si yo ya me decidí por Cristo, no debo voltear a coquetearle al mundo o a ver qué el mundo me ofrece. No, porque yo ya me decidí. Si usted está a la mitad, mi hermano, como dice Apocalipsis, usted es un tibio y Dios lo va a vomitar en su boca. Decídase ahorita. Es tiempo, Dios nos da la oportunidad. Como dijo Elías, escogeos hoy a quién van a servir. Si a Baal o a Dios. Era un hombre radical y Dios busca hombres y mujeres radicales. Extremistas cristianos busca el Señor. Que den su vida. Y no como los islámicos, ¿verdad? Que se explotan. No, que demos la vida cada día por el reino de los cielos. Ellos son los que busca el Señor. Dios no anda buscando más gente que se siente los domingos en las iglesias o ahora en las salas y en toda la semana no hacen nada para su reino. Dios no quiere más de esos. Está lleno de esos, ya no, Dios no busca de esos. Busca gente que trabaje con pasión por las almas. Que den su vida por las almas como Cristo la dio. Eso es lo que anda buscando. El profeta Elías dijo, decídete, ahorita decídete. Dice Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré. Aleluya. Y sabe, una persona con el espíritu de Elías es una persona que depende totalmente de Dios. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primera de Reyes 18:36. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías, mi hermano, tenía en ese momento el compromiso de quedar bien con el pueblo de Israel a través de la manifestación que él mismo había pedido. Él dijo, el Dios que conteste con fuego, ese sea Dios. Él lanzó el reto. Y ahora él tenía que hacer que Dios contestara con fuego. Elías no podía sacar un cerillo, tomar 2 piedras, prender un soplete. Él necesitaba que Dios contestara. ¿Qué podía hacer Elías? No podía hacer nada. Solamente confiar y depender totalmente de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano el día de hoy? Tenemos que depender totalmente de Dios. No podemos hacer nada por nuestras fuerzas, mis hermanos, por nuestros méritos, por nuestras actitudes. No podemos hacerlo. Tenemos que depender totalmente de Dios. Así que mi hermano o mi hermana, suelte el volante de su vida. Déjeselo a Cristo. Porque muchos invitamos a Cristo a nuestro carro, ¿verdad? A nuestra vida. Y le decimos, maneja tú, pero nada más quiere agarrar el volante y le hacemos para allá con el codo. No dejamos, mi hermano, que Cristo tome las riendas de nuestra vida. Decimos que sí, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Tenemos que depender totalmente de Dios para tener esta actitud que tuvo el profeta Elías. Acab subió a comer y beber, dice Primera de Reyes 18:42. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Aquí tenemos 2 hombres completamente diferentes. Después de los milagros que Dios hizo aquí, dice que el rey acá se fue a comer y a beber, fue a cubrir sus necesidades de él. Ya tenían todo el día ahí, ¿se acuerda? Tenían desde la mañana hasta que pasó el milagro del fuego y tenían todo el día y el rey pues ya tenía, estaba en ayuno y oración. Y Elías también, mi hermano, tenía hambre porque también había estado todo el día ahí. Pero el rey Acab se fue a comer y Elías dice que fue a doblar sus rodillas delante del Señor. Se postró a orar. Para el rey fue fácil cubrir la necesidad que él tenía, pero Elías escogió la mejor parte, que fue clamar y orar a Dios. Así sucedió también ¿con quién? Con Marta y con María. Marta estaba afanada ahí con sus muchos quehaceres, pero María se fue a sentar a escuchar la voz de Cristo. ¿Usted qué escoge? La persona que tiene el espíritu de Elías escoge la mejor parte, que es Dios, que es Cristo, tiene esta actitud. Ya voy a terminar, mis hermanos, se me acaba el tiempo, pero quiero leer un pasaje más. Malaquías, perdónenme, Malaquías capítulo 4. Gloria a Dios. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que lo pueden encontrar muy cerquita de Mateo. Por aquellos que son nuevos, perdón, en la iglesia, ya me estoy perdiendo la voz, y no conocen la Biblia, y para aquellos que son viejos en la iglesia y no conocen la Biblia también. Malaquías capítulo 4 dice el versículo 4, perdón, el versículo 5. He aquí yo os envío al profeta, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este pasaje, mis hermanos, nos habla de la restauración de la familia. Y sí, es un pasaje, es una profecía que en primer grado se cumplió al venir el profeta Juan el Bautista. Sin embargo, esta es una de las profecías que en segunda escala o tercer grado, como le quiera usted llamar, se está cumpliendo y debe de cumplirse en nuestros días, en el día de hoy. Tenemos que saber, mi hermano, que muchos de nuestros hijos van a determinar el nivel de felicidad
o infelicidad que habrá en nuestros corazones en un futuro. ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con lo que está predicando? Tenemos que tener el espíritu de Elías, restaurar las familias, nuestra familia, la familia de nuestros hermanos, la familia. Tenemos que llevar la palabra de Dios a los hogares para que sean restaurados. Porque le voy a decir una cosa, muchas mamás y muchos papás en estos momentos están apesadumbrados, están afligidos, están tristes porque sus hijos andan en las drogas, porque sus hijas andan teniendo un hijo con uno, otro con otro, otro con otro, porque están metidos en narcotráfico, porque andan matando personas, porque andan robando. Y todo eso hace que la felicidad o que el bienestar de los padres se venga al piso. Usted quiere tener hijos que en un futuro, si Dios lo permite, le traigan felicidad, que le muestren que tienen una profesión, un oficio, una familia, que son hombres y mujeres de provecho en la sociedad y en el reino de Dios. Pues hoy es el día en que podemos cambiar ese futuro, mi hermano. No solamente el nuestro, sino el de nuestro entorno. Porque cada vez que vemos que alguien robó, que alguien mató, ese es un fracaso para la iglesia. A lo mejor no para usted o para mí en lo personal, pero sí para el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia tiene muchos años, mi hermano, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, y no hemos podido detener eso. Porque faltan más hombres y mujeres con el espíritu de Elías. El espíritu de Elías nos sacude para ministrar nuestra alma, para arrancar amarguras del pasado, para que nuestros hijos no sean receptores de nuestras frustraciones, para que la familia, mi hermano, se identifique con Dios y reciba las promesas de Dios. El enemigo intenta destruir las familias. El Congreso de Nuevo León en la semana intentó hacer una ley que prohibía que a los niños se les diera educación de género. Que si el niño quiere ser niña, puede ser niña. Intentaron ellos bloquear para que no se enseñara esto en las escuelas. Y desde la Secretaría de Gobernación se les dio un memorándum a los diputados locales de Nuevo León diciendo, no hagan eso. No tienen derecho los padres a educar a sus hijos en esa área. Y los diputados desistieron. Y no se aprobó la ley que protegería a los niños. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Esa pandemia es más peligrosa, mi hermano, porque se está matando las almas, está matando la eternidad de las personas. Es interesante, mi hermano, que volvamos a las Escrituras y ver que desde un principio el enemigo ha estado tratando de destruir a las familias. Pero Cristo vino a restaurarlas. Cristo, mi hermano, nos ha dado de su poder. Y tenemos que apropiarnos del espíritu que había en el profeta Elías, de esa actitud. La reconciliación no viene sin humildad. La humildad de poder asumir nuestros errores, de decir, he sido un padre negligente, una madre negligente, he sido un cristiano holgazán, un cristiano flojo, un cristiano que avergüenzo el reino de los cielos. Y poder reconocer este pecado, mi hermano. Ya se me fue la voz. Este es el tiempo de Dios para que las iglesias tengan creyentes, familias restauradas. Y para poder ir a restaurar nosotros, tenemos que restaurar primero. Tenemos que comprometernos con el reino de los cielos. Tenemos que tener ese espíritu de Elías. Esa confrontación, mi hermano, ese tiempo con Dios, ese carácter, esa decisión, esa responsabilidad. Es tiempo de que usted y yo nos levantemos y hagamos aquello para lo cual Dios nos ha llamado.